Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momentos están viendo este video. Mi nombre es Elvin Trejo, estudiante de la carrera de Sociología, y hoy vengo con mis compañeros del grupo 4 a exponer un tema que se llama la hermenéutica. Yo voy a partir de uno de los autores muy importantes, que de hecho es considerado el padre de la hermenéutica contemporánea. Y pues es muy importante comprenderlo para nuestra clase Bases sociolingüísticas y culturales del análisis social. Y sin más preámbulos, daré inicio. Primero que todo, vamos a ver el origen epistemológico de la palabra hermenéutica. Hermenéutica viene del griego hermeneutike, que es un compuesto de hermeneu, que significa yo descifro, y el sufijo tike, que significa ciencia, arte, es decir, arte de explicar o interpretar escritos, textos, etc. Y pues Hermes fue una inspiración para el nombre de este concepto, porque Hermes era un mensajero entre los dioses, encargado pues de descifrar mensajes secretos, que eran los mensajes herméticos. Y pues de aquí se inspira el nombre de este concepto, de este dios. Ahora hablaré de la biografía de Gadamer. Pues George Gadamer fue un profesor que enseñó estética y ética en su ciudad natal. Gadamer fue un filósofo alemán que nació en 1900 y, como vemos, murió en el 2002, o sea, murió hace poco. Gadamer pudo presenciar el gran avance de la era tecnológica, por lo que luego vamos a ver cómo esto influyó en su pensamiento y en sus posteriores preocupaciones. Pues él es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea, como mencioné al comienzo de la exposición, y retoma ideas de pensadores importantes como Heidegger, que de hecho fue un discípulo de este pensador. Y bueno, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un arte o corriente dedicada a interpretar textos, especialmente escrituras sagradas y textos filosóficos y artísticos. Pues Gadamer fue un filósofo que renovó dicha corriente con sus aportaciones. La hermenéutica o el arte de la interpretación es antiquísima, es decir, que es muy antigua. Y pues esta se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido de los textos. George Gadamer va más allá cuando plantea que la hermenéutica tiene que superar esos límites de interpretación de los textos y pues abarcar una mayor reflexión para comprender el mundo. Entonces tenemos ante Gadamer una hermenéutica filosófica, y pues ahorita sí tocaremos las ideas principales. La hermenéutica es el arte de comprender no solo los textos, sino la experiencia humana misma. Su principio supremo es comprender un diálogo abierto, donde uno está dispuesto a reconsiderar lo que piensa el otro. Dicho en otras palabras, si este principio sostiene que lo que hay que mantener es el diálogo abierto, significa que no tenemos que creer que ya tenemos la última palabra en una conversación, en un diálogo. Sería considerar y reconsiderar lo que piensa nuestro interlocutor, aunque no se esté de acuerdo con él o con ella, ya que hay mucho que queda por decir cuando algo se dice. Y por otra parte tenemos esos otros dos postulados, en que uno se nos dice que el ser humano es finito, por eso toda comprensión es provisional, nunca tenemos la última palabra. La ciencia no da una verdad total, el lenguaje es clave porque el lenguaje es la casa del ser. Con lo de que el ser humano es finito, pues Gadamer lo que está queriendo dar a entender es que la comprensión del humano nunca es fija, ya que nuestra existencia tiende a variar, es móvil y finita. Y pues lo que entendemos siempre es provisional, nunca definitivo, por lo que esto va en contra de las ideas de la ciencia, que buscan una verdad totalmente objetiva. Y pues según Gadamer, la filosofía es más que saber verdades.
Gadamer trata de establecer los límites de la ciencia y de sus pretensiones de objetividad. Y pues la hermenéutica deja una experiencia con una puerta abierta a la manifestación del ser. Bueno, y Gadamer retoma la idea de Heidegger de que el lenguaje es la casa del ser. Lo que nos quiere dar a entender es que nosotros entendemos el mundo a través del lenguaje. También nos dice que para comprender hay que comenzar por reconocer que lo dicho en una conversación no es lo decisivo. O sea, que lo más importante no es solo lo que se dice, sino lo que se insinúa o lo no dicho que el otro puede captar. Y esto no dicho puede comenzar a resonar en el otro. Y pues Gadamer también habla de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica, que es la exigencia de ante todo comprender al otro. Porque para Gadamer hablar es una búsqueda constante de la palabra correcta y pues muchas veces no logramos decir exactamente lo que queremos y justo es ese intento lo que no se logra decir y pues cuando resuena en el otro lo que permite la comprensión. Luego Gadamer nos habla de la virtud hermenéutica, donde no solo implica entender al otro, también requiere de una exigencia moral, pues debemos acercarnos al otro con apertura, dejando al lado el ego y nuestros prejuicios. Gadamer también temía de que las conversaciones pues solo se basaran en lo intelectual, en lo científico. Por eso nos habla de un olvido de sí mismo y cómo nos liberamos de los prejuicios y del ego. Pues el olvido de sí mismo se refiere a que salgamos de nosotros mismos y cómo lo logramos mediante el arte y la religión. Si nos acercamos a estas dos ramas, nos permiten cuestionar nuestra visión limitada que tenemos del mundo, también nos permiten abrirnos a lo distinto y que el otro se abra camino en nosotros. Y así logramos plantearnos las grandes preguntas sobre la existencia y no nos quedamos con una comprensión científica o técnica del mundo. Nos lleva a un concepto que Gadamer le llama exitus. Luego Gadamer pasó a preocuparse del mundo moderno, porque está lleno de especialización, tecnología, medios masivos para la cultura de la comunicación, hasta el funcionamiento masivo de universidades le preocupaba. Y bueno, temía que estos medios masivos terminaran impidiendo el verdadero aprendizaje y el diálogo. Y si esto pasaba, el ser humano ya no podía sentirse en su morada. Esto de morada, Gadamer lo tomó de los antiguos griegos. Y morada los griegos lo atribuían a las viviendas, al sedentarismo, a cualquier lugar de una convivencia ordenada. Para Gadamer era un lugar donde se pudiera convivir, comprender y ser comprendido. O sea, un espacio humano ordenado donde podamos vivir con sentido y no solo funcionar técnicamente. Y pues este mundo tecnificado e informatizado, todo lo tiende a volver uniforme. Y para resistir esta uniformidad, lo que Gadamer propone es cultivar el lenguaje, usar palabras precisas, valorar el silencio y siempre estar presentes en el diálogo. Contrario a la disputa, debates por ganar, polémica, incluso hasta ataca el trabajo periodístico porque dice que se reduce a un simple trabajo informativo. Y como dije al inicio de la exposición, Gadamer le teme a esta sociedad moderna y pues teme demasiado a la ciencia. Por eso para él es importante la religión, las preguntas de metafísica y el arte, porque ellas mantienen vivo un espacio humano donde podemos convivir, dialogar y comprender más allá de lo puramente técnico. La hermenéutica pasa a ser entonces una filosofía de la comprensión humana. Y voy a citar el texto bajo el cual trabajé y dice así: educarse y formarse en la era técnica es aprender sus verdaderos alcances así como sus límites. Esta es una tarea difícil que supone una actitud positiva, esperanzada, confiada en la capacidad del ser humano para producir lo que necesita y reorientar sus capacidades y logros. El mundo no tiene un destino determinado por la técnica, no es el ser lo que se ha olvidado. Lo que hay que recordar es lo humano y los riesgos de deshumanizar. La educación debe cultivar la escucha, la acogida del otro, la colaboración y la solidaridad, promoviendo la comprensión y la unidad entre las personas. La verdad es la que aparece en el diálogo y nunca se agota, igual que una obra de arte. Y bueno, este se considera el legado más valioso de Gadamer.
corresponde hablar sobre lo que es el tema de la hermenéutica según Friedrich Schleiermacher, ya que este autor es considerado el padre de la hermenéutica moderna, que transformó de una técnica de interpretación de textos a una teoría general de la comprensión. Esta información es la más importante sobre su trabajo, ya que concibió la hermenéutica como un proceso de reconstrucción tanto del texto gramatical y contexto histórico, como lo que es la psicología del autor, idealmente para entender al autor incluso mejor que él mismo. Su método se basa en la distinción entre la hermenéutica gramatical, lingüística y la hermenéutica psicológica, es decir, el pensamiento del autor, y reconoce que la interpretación es un proceso dialéctico e infinito de ir de las partes al método y viceversa. Los principios fundamentales de su hermenéutica: número 1 es el objetivo, ya que es la comprensión como el fin de toda interpretación, que busca superar su malentendido a través de la reconstrucción del discurso del autor. El siguiente es el método, ya que es un enfoque dual que combina lo objetivo y lo subjetivo. La hermenéutica gramatical se enfoca en el texto como construcción lingüística, analizando asimismo el lenguaje y el contexto histórico. La hermenéutica psicológica, esta busca comprender la obra como expresión de la vida mental del autor, adoptando una perspectiva que busca entender al autor incluso mejor que él mismo. El siguiente punto es el proceso circular, ya que la interpretación opera en un círculo hermenéutico, donde el todo se comprende a través de las partes y las partes a través del todo. Este proceso no es un círculo vicioso, sino que permite una aproximación cada vez mayor a la comprensión. El siguiente punto es la naturaleza práctica, ya que el autor veía la hermenéutica no como una teoría especulativa, sino como una técnica de la buena interpretación para así mismo poder comprender tanto los textos escritos como los hablados. Y como último punto tenemos la universalización. Este extendió que la hermenéutica va más allá de los textos religiosos para aplicar a todos los textos y actos mismos de comprender en las humanidades y ciencias sociales. Buen día, licenciado, compañeros. Me toca hablarles sobre la hermenéutica bajo el señor Paul Ricoeur. Él fue un filósofo francés del siglo XX, nace en 1913 y su deceso fue en el 2005. Él fue el pensador del diálogo, unió la fenomenología, la hermenéutica, la psicoanálisis, la narrología y ética bajo un tema central: el conflicto de las interpretaciones, como camino para entender el ser humano, que este es un ser interpretante. La hermenéutica como superación. Ricoeur rechaza la idea de Descartes, que decía que primero pienso y luego existo, como un punto de partida claro y inmediato. Para él, la conciencia no es transparente, está rota por el inconsciente, la ideología, el error, la culpa. No accedemos directamente a nosotros mismos. El yo no se conoce por introspección, sino mediante un rodeo. Para entendernos, debemos interpretar los signos, símbolos y textos que hemos producido. Estos son sueños, mitos, obras de arte, acciones. La hermenéutica es el camino directo, pero necesario hacia la comprensión de uno mismo. Del símbolo al texto como objeto de la interpretación. Ricoeur comienza estudiando símbolos. Un ejemplo, el mal representado como mancha, pecado o culpa, que tiene un sentido literal, y otro oculto que pide ser interpretado. Luego amplía su objeto al texto entendido como cualquier discurso fijado por la escritura. Esto es un poema, una ley, una narración histórica. El texto es clave porque se autonomatiza de su autor y de su contexto original.
Una vez escrito, vive por sí mismo y está abierto a múltiples lecturas en nuevos contextos. Esto hace de la interpretación una tarea infinita y creativa. Explicar versus comprender. Tradicionalmente se oponía a explicar ciencias naturales, análisis objetivo, a comprender ciencias humanas, institución subjetiva. Ricord los reconcilia. En la interpretación, primero debemos explicar el texto objetivamente, su estructura gramática, géneros literarios. Luego, basados en una explicación, podemos comprender su sentido profundo y apropiarnos personalmente de él. Es un círculo hermenéutico donde la explicación enriquece la comprensión y viceversa. La metáfora viva. La metáfora es como un tiempo, como un río. Es un simple adorno. No es un simple adorno, sino una innovación semántica que crea nuevos sentidos al juntar palabras de manera inusual. Esto nos muestra que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la recrea y la expande nuestra experiencia del mundo. La hermenéutica de Ricord atiende a esa capacidad creadora del lenguaje, que es fuente constante de nuevas interpretaciones. La identidad narrativa, ¿quién soy yo? No una sustancia fija, sino una historia contada. Nos comprendemos a nosotros mismos y a los demás mediante relatos que organizan nuestra experiencia en el tiempo. La identidad narrativa es el puente entre el mundo de la ficción, las historias que leemos o que creamos, y la vida. Al configurar nuestra experiencia como una narración con un hilo, personajes y peripecias, damos coherencia a nuestra identidad que siempre está en construcción. Después del rodeo por los símbolos, textos, narraciones, volvemos a la pregunta: ¿por qué el sí mismo? Ricord responde: el sí mismo, que es la identidad, solo se constituye en relación con el otro y en el marco de la ética. La hermenéutica culmina en una ética de la reciprocidad y la justicia. La comprensión de uno mismo pasa por el reconocimiento del otro mismo, sí mismo, con dignidad y derecho. La sabiduría práctica es la capacidad de juzgar y actuar bien en situaciones concretas, considerando al otro. Conflicto de las interpretaciones y la tarea del hermeneuta. Para Ricord no hay una interpretación única y verdadera. Siempre hay un conflicto entre distintas interpretaciones válidas. Un ejemplo, una obra de arte interpretada desde la historia, la psicología o la sociología. La tarea del hermeneuta no es eliminar el conflicto, sino arbitrarlo de manera razonada y dialogante. Es un trabajo de medición crítica que busca no solo la unanimidad, sino una comprensión más amplia y respetuosa de la pluralidad. Como conclusiones, la hermenéutica de Ricord es un rodeo necesario para acceder al sentido y a la comprensión de uno mismo, rechazando las ilusiones de la inmediatez. Él propone una fecunda síntesis entre explicación científica y comprensión humana, entre análisis estructural y propiciación personal, superando falsas oposiciones. La comprensión culmina en la ética, la identidad personal, que se construye y narrativamente se afirma en él. Reconocimiento del otro y en búsqueda de la vida buena con y para los otros, en justificaciones justas. La hermenéutica no solo es teoría,
es una sabiduría práctica para vivir en un mundo de pluralidad interpretativa. No entrena para navegar el conflicto de interpretaciones con diálogo, responsabilidad y respeto.